Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Filmoteca Retiro en este formato online, como fue el mes pasado y va a ser todo julio. Como anunciamos la semana pasada, a lo largo de este mes, todos los miércoles a las 19 horas, seguiremos proyectando una película, en este caso en el mes de julio, sobre la comedia internacional con diferentes títulos. La semana pasada ya vimos el primero, El hombre fiel, de Luis Garrel. Hoy continuamos con Dobles vidas, de Oliver Assayas, otra comedia francesa. Y continuaremos el miércoles 15 con El cuento de las comadrejas, de Juan José Campanella, una producción argentina. Después con la española, el día 22, Asamblea, de Alex Montoya. Y finalmente con otra comedia francesa para terminar este ciclo, que será el día 29, con Las buenas intenciones, de Gilles Legrand. Recordar, aunque lo diré también al final, que tras la película estaremos un rato comentándola y pueden ustedes enviarnos sus comentarios, preguntas o dudas a través de WhatsApp, en el número 722 83 43 96, o por Twitter en el hashtag Filmoteca Retiro. No obstante, en la pantalla arriba, donde está la información del ciclo, aparece tanto el número como el hashtag. Perdón. Recordar que para ver la película solo tienen que ir abajo de esta pantalla al link e introducir el código que se les haya enviado previamente por correo. Como le decía, hoy seguimos con este ciclo dedicado a la comedia internacional y lo hacemos con Dobles vidas, que es la antepenúltima película dirigida por el cineasta francés Oliver Assayas. Después de la película repasaremos más ampliamente su carrera y contextualizaremos Dobles vidas dentro de ella, pero decir que Assayas es un cineasta hijo, a su vez, de cineasta, de Jacques Remy, que comenzó su carrera como director en los 80 tras haber realizado algunos cortometrajes y haberse dedicado a la crítica cinematográfica en la revista Cahiers de Cinéma, como gran parte de los cineastas franceses desde que se fundó la revista y con el surgimiento de la Nouvelle Vague, con la cual esta película tiene ciertas relaciones formales. Y que desde entonces Assayas ha ido creando una obra muy diferente en cuanto a géneros, en cuanto a mirada, y su última película, La Red Avispa, que la pueden ustedes ver ahora mismo en plataforma online Netflix, si tienen ocasión de verla, y además compararla con Dobles vidas, verán la diferencia tan notable entre una y otra, no solamente en cuanto a nivel de producción, sino en cuanto a acercamiento. Esto se debe, como decía, que Assayas siempre se ha estado moviendo entre géneros, entre acercamientos diferentes a temas muy parecidos. Y aparte de jugar con las influencias con el cine francés, que eso es quizás inevitable, y más aún en un director surgido en los años 80, también ha jugado muchas veces con ciertos cineastas hongkoneses y constantemente con la cultura popular norteamericana, y no solamente cinematográfica, sino también musical e incluso de otras manifestaciones como el cómic o los videojuegos. Dobles vidas es quizás la única película en la que Assayas se ha acercado a la comedia desde una perspectiva plena del género, aunque como verán sucede un poco como la película de la semana pasada, El hombre fiel, si tuvieron la ocasión de estar con nosotros y verla. Es comedia, pero a la vez de una manera un poco peculiar. No es la típica comedia francesa, quizás más comercial, como por ejemplo la que verán al final de este ciclo, Las bellas intenciones. Juega con ese tipo de comedia, pero a la vez también se mira mucho a través de su estructura y su núcleo y su forma de construir la película a ese determinado cine francés en el cual se suele catalogar a Sayas y cineastas de su estilo, y que incluso películas suyas como Las horas del verano, finales de agosto, principios de septiembre, desde una postura mucho más dramática, eh, tienen relación con Dobles vidas a la hora de entablar una película, como verán ustedes, en las que se basa más en los personajes, en los diálogos, en las conversaciones, más allá que crear una trama a lo mejor más sólida. De hecho, verán que la película se articula en largas secuencias de conversaciones muy habladas, donde todo lo que se habla
tiene importancia, pero esto no quiere decir que a nivel visual la película esté descuidada, es una película muy cuidada, como siempre en Assayas, le puede tener mayor o menor fortuna, pero el minimalismo y la sencillez aparente con la que trabaja en Dobles Vidas tiene mucho que ver con ese deseo de que sean los personajes y lo que hablan quienes vayan creando toda la historia. Para la película, Assayas contó con tres actores que pertenecen un poco a la esfera del Star System del cine francés actual. Para empezar, Juliette Binoche, que creo que es un rostro muy conocido del cine de las últimas décadas, y con ella encontramos a dos actores, Juliette Canet, también director, y Vincent Maicognet, que son actores que aquí quizás no por su nombre no son tan conocidos, pero en Francia lo son mucho, y que incluso junto a Binoche juegan en Dobles Vidas bueno, con esa propia imagen popular que ellos tienen y que el espectador, a lo mejor más francés que español o de otro país, pueden asociar con sus personajes. Por ejemplo, Juliette Binoche verán que trabaja en una serie policíaca francesa. Julien Canet vuelve a jugar con la figura que ha ido muchas películas trabajando en los últimos años, eh, digamos, de pijo burgués que está en esa edad entre los 40 y los 50 buscando su lugar, y Vincent Maicognet pues jugando también con su forma cómica que suele hacer en comedias normalmente bastante más burdas que Dobles Vidas. A través de estos personajes y de estos actores y de lo que representan, pues Assayas verán que nos habla de muchas cosas, de muchísimas. Para empezar, representa una burguesía de clase media alta intelectual, muy francesa o muy afrancesada, que es un arquetipo y que incluso lo potencia mucho en la película, es decir, no solamente los actores, sino también todos los paisajes que van a ver, sobre todo el interior, tanto las casas como todas las cafeterías donde comen o toman un café, es todo como un tópico, pero que Assayas quiere jugar e ironizar y hacer una pequeña sátira de ese mundo y también del cine que representa ese mundo y la manera en que se proyecta y llega al espectador. También va a hablar a partir de algo muy particular, como es el cambio en el mundo editorial que se está produciendo desde hace años, aunque no llega nunca a imponerse, el paso del papel al digital, cómo está influyendo no solamente a un nivel comercial, de negocios, sino también y sobre todo a nivel de lector, de las modas lectoras. Todo esto se debate en la película, pero también sobre comunicación política, sobre los medios de comunicación, sobre qué se lee ahora, cómo se lee, cómo nos llegan las noticias, que nos creemos, que no. Es decir, temas muy actuales. La película es de 2018, han pasado apenas 2 o 3 años desde su realización y sí, quizás los temas que trata ahora son igual o más importantes que entonces. Y a través de estas ideas, pues Assayas crea un presente que está transformándose mientras estos personajes parecen aferrados un poco a la idea que tienen de cómo deben ser en la sociedad, cómo se tienen que comportar y cómo lo hacen además a través de, como verán, de mentiras entre unos y otros, una enorme falta de sinceridad y unas vidas que parecen más un simulacro que unas vidas reales. De ahí el título, evidentemente, Dobles Vidas. A través de estas conversaciones de estos personajes, pues ya ahí para terminar, decir que van a ver una película, creo, muy divertida si se va introduciéndose en ella, en las conversaciones, encontrando la ironía que va desplegando Assayas a lo largo de todo su metraje para conducirnos a un final, creo, bastante irónico y sarcástico. Con todo, les dejo ya con Dobles Vidas de Oliver Assayas, aproximadamente a las 9 menos 5, aproximadamente, volveré a estar aquí para, bueno, pues durante un rato comentar algunos elementos de la película, de la obra de Assayas, y les vuelvo a recordar que pueden mandarnos sus dudas, preguntas, comentarios, lo que sea, a través del número de WhatsApp 722 83 43 96 o del hashtag por Twitter, el hashtag Filmoteca Retiro. Y nada más, que disfrute mucho la película. Gracias.
Hola y buenas noches de nuevo. Espero que hayan disfrutado de la película de Oliver Assayas, de Dobles Vidas. Ahora, durante un rato, pues bueno, vamos a hablar un poco de, como decía en la introducción, de la obra de Oliver Assayas en general, para llegar un poco a Dobles Vidas y bueno, comentar algunos elementos de la película. Antes de nada, volver a recordar que pueden mandarnos sus preguntas, dudas o simplemente comentarios a través del número de WhatsApp 722 83 43 96 o en el hashtag de Twitter Filmoteca Retiro. Como decía al principio de la introducción, Oliver Assayas es un director francés contemporáneo. Es relativamente joven a pesar de la larga carrera que lleva. Empezó muy joven. A finales de los años 70 rodó algunos cortometrajes y un mediometraje que le fue dando oficio después de haber desarrollado una larga trayectoria como crítico en la revista Cahiers de Cinema, que como muchos sabrán, pues fue en su momento el germen de la Nouvelle Vague y desde entonces tiene una especie de sesgo mitológico, iconográfico que de alguna manera influyó a Sayas a la hora de estar, aunque fuese en una época muy particular de la revista. eh, siguió un poco emulando a esos directores de la Nouvelle Vague que primero adquieren una cinefilia, un conocimiento del cine más teórico y al final van un poco a la práctica y al final pues desarrollan su carrera como directores, aunque Assayas nunca ha dejado de escribir, incluso después de estrenar películas ha seguido puntualmente escribiendo sobre cine en revistas y publicando libros. Aparte, él es, como hemos dicho, hijo de director de cine, aunque el cine de Jacques Remy, que era un seudónimo pues, que usaba su padre, no tiene prácticamente nada que ver con el que hace Oliver Assayas, pero digamos que bueno, Oliver Assayas pertenece a ese tipo de cineasta que surge ya con un aura de autoral, de control de sus obras y en un contexto francés además muy dado a potenciar estas formas de relacionarse con el cine y luego de realizarlo ya como director. De hecho, su formación intelectual y cinematográfica está muy marcada por la época de la Nouvelle Vague, la época del 68, en el año 2012. Dirige la película Después de Mayo, que es una especie de recuento autobiográfico de sus propias experiencias en esa época, con un carácter más crítico que nostálgico. Pero antes de llegar a esa película, como decíamos, Assayas comienza su carrera con una película que se llama Desorden en el año 86 y continúa con otras como El niño del invierno, París se despierta, Una nueva vida y El agua fría. Esta sobre todo la última, que por su paso por Cannes pues fue la consagración definitiva de un cineasta joven que mira tanto a la herencia esa que hablábamos de la Nouvelle Vague, del cine francés de los 70, pero introduciendo ya una especie de posmodernidad, como se suele decir, de la época, con muchísimas interacciones con la música, por ejemplo, norteamericana, con la cultura también norteamericana, con algunas otras influencias hongkonesas. Y todo esto lleva a que Assayas de un salto cualitativo, comparado por lo menos a nivel de recepción en los años 90, en 1996, cuando dirige Irma Vep, que es un homenaje al famoso personaje de los vodevils del director mudo Luis Fudel y al cine hongkonés que hacía referencia y que el propio Assayas hasta dedicó un libro. Esta película rompe bastante con la primera época de Assayas, que está muy centrada en la juventud parisina de los 80, muy marcada por el gobierno de Mitterrand y toda esa nueva Francia que venía, bueno, pues a reconstruir un poco el país desde otros postulados políticos y que él recogió muy bien en sus primeras 5 o 6 películas, eh, bueno, pues en general cómo iban influyendo a la juventud, que además era la propia generación del director.
En el año 98 realiza otra película que es finales de agosto, principios de septiembre, que era, sí, enlazaba un poco con esas primeras películas y con la que han visto ustedes hoy, Dobles Vidas, en cuanto que en su momento es una radiografía de la sociedad de ese momento, que era un poco los jóvenes que él había retratado durante los 80, pues ya en una edad un poco más adulta, viendo cómo están ya en la Francia de entre mediados y finales de los 90, muy diferente. Entonces, bueno, pues Assayas comienza ya desde ese año 98 a cambiar un poco su forma de hacer cine y de hecho en el año 2000 sorprende bastante porque realiza una película como Los Destinos Sentimentales, una adaptación de la novela de Jacques Chardonnay de 3 horas, una película muy asentada superficialmente en las formas del cine de prestigio, de época, histórico, de grandes decorados, de grandes vestuarios, pero un poco tamizado todo por esa mirada, en teoría de autor de Assayas. Más sorprendente fue después de esta película que hiciera Demon Lover, una película sobre los videojuegos, sobre la imagen, la tecnología y la violencia, película muy, muy recomendable en cuanto a la visión que daba en el 2002, de un poco de la cultura del nuevo milenio que luego más o menos ha ido desarrollando, una película muy sorprendente con respecto a lo que había hecho anteriormente, y es que Assayas en este momento ya empieza, bueno, pues a crear un poco una nueva forma de hacer cine con muchas variaciones. Luego se va a Estados Unidos a realizar Clean, hace unos documentales y cortos, un thriller muy inclasificable llamado Warding Gate, y cierra la década con una película llamada Las Horas del Verano, que ya la he mencionado también junto a finales de agosto, principios de septiembre, como un poco la que se puede relacionar con Dobles Vidas. Es una película, un drama familiar para hablar de la identidad personal y nacional en nuestra época de globalización. Y luego rueda una miniserie que lo pasará a ser una película que, sobre el terrorista Carlos, que tiene ahora en la película La Red Avispa una especie de contrapunto, que es interesante si se puede ver las dos como eh, acercamientos políticos de Assayas a momentos muy determinados. Y ya acercándonos a la película que hemos visto hoy, entre 2004 y 2016 realiza Viaje a Sils María y Personal Shopper, que son dos películas muy diferentes, pero a su vez muy conectadas, no solo porque en ambas esté la actriz norteamericana Kristen Stewart, sino porque son dos relatos sobre fantasmas, son dos relatos muy diferentes pero muy extraños a la vez. Y comparadas con Dobles Vidas nos pueden parecer dos películas mucho más sofisticadas, que juegan con diferentes géneros. Bueno, películas como más empaque a nivel de producción frente a Dobles Vidas, que nos parece una película mucho más pequeña, un poco más controlada, ¿no? Y decir, como he dicho, la última película hasta ahora de La Red Avispa y el siguiente proyecto que tiene anunciado Assayas para rodar con un reparto internacional, incluye como protagonista a Sylvester Stallone, lo cual da un poco idea de este sentido ecléctico del cine de Oliver Assayas, que ha tenido pues, posiblemente las últimas eh, décadas. Y ya con esto cierro el recorrido de Sayas y bueno, veo que están llegando algunas preguntas y comentarios de los espectadores. Por un lado nos dicen que el tema de validar las propias opiniones y no de informar en realidad es muy, muy, muy actual y el concepto de la gente, entre comillas, como alguien que no eres tú, es muy real. No hemos cambiado desde que nos cambió Internet, no hay evolución en línea. No, esto es un comentario, la espectadora no nos dice su nombre. Y efectivamente sí, yo creo que la película intenta a través de las conversaciones mostrar sobre todo una generación que posiblemente se ha ido teniendo que adaptar a los nuevos medios de Internet y evidentemente han visto los cambios. Es muy difícil siempre generalizar, pero es evidente que ha habido un cambio y que creo que la película lo intenta trazar a través del personaje de la chica joven que está trabajando, no me acuerdo el nombre del personaje ahora mismo, pero bueno, que está trabajando en la editorial, que es quizás la
la más cínica de todos, pero la que más entiende cómo está, hasta dónde está yendo el mundo. No, no decir que sea bueno, pero es la que entiende qué es lo que hay que dar y se encuentra con una generación totalmente distinta que aunque crean que no, evidentemente Internet les ha cambiado y evolucionado. Por otro lado, Eva nos comenta que aparte del cruce de relaciones entre los personajes, surgen temas como el futuro de los soportes y el modo de consumo de la cultura. Muy interesante, muchas gracias. Y sí, efectivamente es el tema, podríamos decir, principal, o por lo menos base de la película. Y de hecho iba a empezar a hablar ahora de ese tema, por lo cual ha venido bien el comentario de Eva. Estas, bueno, las personas que hayan podido pueden tener algún tipo de conocimiento sobre el mundo editorial, creo que la película trata temas muy interesantes a este respecto de cómo estamos hablando de hace 3 años aproximadamente cuando se pudo rodar la película, el tema de la digitalización y los nuevos soportes viene ya un poco más de antes, pero es muy actual. Todavía parece que el libro digital no está asentándose al 100%, pero es evidente que está habiendo cambios en ese aspecto y que están también promoviendo en los de papel a la hora como muchas veces se comenta en la película, buscar autores muy particulares, que la elección de esos autores estén más basados en criterios externos a su calidad literaria. Es decir, es verdad que la película está muy bien en ese aspecto a la hora de largas conversaciones y luego el contraste, volviendo al personaje de esta chica joven, que llega incluso a proponer pues una edición de libro de tweets que se han editado, por lo cual no era muy descabellado lo que proponía en la película Sayas y sí es verdad que es unas pocas películas de los últimos años que se acercaba al mundo literario desde este punto de vista, quizás quitándole también mucha fuerza mítica y viendo un poco el entramado que hay y quiénes se dedican a, a estos temas. Y luego Miguel Ángel nos dice, hola, qué interesante la película de hoy. El debate de la gratuidad de la cultura está de total actualidad, retomado del consumo que hemos hecho de la misma durante el confinamiento. Sí es verdad que hay un momento dado que se habla del tema de la gratuidad de la cultura, sobre todo creo que se centra más en el tema de los periódicos y de cómo si realmente como esto está enfocado desde Francia, pero también creo que se puede traer a España como de lo gratuito no se considera como algo bueno, es decir, que si me lo dan gratis no tiene valor, es igual que en muchos aspectos pasa con lo público, que suele atenderse que como es público es gratis y no tiene un valor cuando lo tiene y por encima de incluso muchas cosas que se venden y que parecen mucho más importantes y tienen no menos valor, pero desde luego no mucho más. Y la película sí creo que también plantea muy bien este tema del consumo de la cultura. Y quizás el problema viene a lo mejor de la palabra consumo, ¿no? Que la cultura quizás no sea algo para consumir, sino para disfrutar, para aprender, para relacionarse con cualquier tipo de cuestión cultural, es un libro, una película, una obra de teatro, lo que sea desde un punto de vista individual, libre, sin necesidad de tener que pasarlo por la palabra, a lo mejor, consumo, ¿no? Y como decían, en el momento de la película que hablan de este tema, es verdad que tiene un momento que se refieren más a los temas de los blogs, de uno de los personajes, si no recuerdo mal, decía que él escribe de los temas que ve que la gente quiere que él escriba y él se vende a la opinión de cada día, pero no ofrece realmente ideas o temas propios, sino que basa su creación como periodista o su trabajo periodístico en unas demandas que son cambiantes y que en el fondo son caprichosas y que él mismo más o menos viene a reconocer, ¿no? Que no tampoco llega a aportar demasiado. Eh, por otro lado, también nos vienen otros comentarios que dicen que el papel de Juliette Binoche es muy divertido.
Y en efecto, como decíamos al principio, Juliette Binoche aquí, como habrán visto al final de la película, tiene hasta un guiño a su persona con una referencia, ya como una broma final de la película. Es un personaje quizás no tan principal como los dos, pero es muy importante, pues es una... Juliette Binoche lleva muchos años haciendo cine, pero en los últimos años como que se ha externalizado fuera de los contornos del cine francés, aunque ya en su momento con El paciente inglés en los 90, Oscar incluido, pues ya fue su gran salto internacional, pero aquí sí tiene bueno, pues al estar interpretando se supone una serie de éxito, pues sirve también para introducir el tema de cómo los propios personajes que se supone que vienen de o van dentro de un contexto más intelectual, están encantados con esa serie y no pasa absolutamente nada. Y está muy bien que lo estén. Y viene yo creo que también un poco a desmitificar Juliette Binoche su propia imagen, como creo que Olivera Sayas intenta con Dobles Vidas también desmitificar un poco ese cine francés de autor que parece muy cerrado, donde si no eres un gran intelectual no lo entiendes y él mismo ha sufrido creo yo, hasta que ha conseguido liberarse de esa cadena, ¿no? De autor, lo ha tenido que hacer a base de trabajo, siendo capaz de reciclarse en todo momento y de hacer películas, por ejemplo, con Kristen Stewart, que no deja de ser un autor haciendo una película con alguien que hasta en ese momento todavía se relacionaba como la protagonista de la saga Crepúsculo, ¿no? Y como he dicho, ahora mismo está preparando en teoría una película con Stallone, ¿no? Que es un poco estas cosas que hace Asayashi que yo creo que vienen un poco a intentar quitarse, como digo, ese aura que también a través de Juliette Binoche lo hace a través de la película y lleva dobles vidas a una especie de comedia francesa comercial, por llamarlo de algún modo, que nos llegan al año decenas, bueno, pues tamizada por lo menos por unas reflexiones sobre el mundo editorial, la comunicación política, el cómo como ciudadanos, lectores, espectadores nos relacionamos con esa cultura que esperamos de ella, que la exigimos, y luego los productores de esta cultura, cuáles son las dudas que tienen hasta en estos momentos, hacia dónde quieren llevar los libros, la mercantilización que tienen los libros, que eso evidentemente ha sido de siempre, pero como ahora ya se está abriendo a una necesidad digital que no se sabe muy bien todavía cómo poder manejarla. Y relacionando con otro comentario que nos envían, que dicen que es muy interesante el análisis del triángulo autor-editor-público, efectivamente es si la película tiene varias historias, digamos, románticas, está la otra, el otro trío, que es este autor-editor-público, que es realmente a lo mejor la historia de amor de la película más importante, como, por ejemplo, el autor, este actor que, como decía antes, es bastante conocido en Francia, sobre todo haciendo comedias a veces muy zafias, otras muy locas, es un actor muy raro, pero muy famoso en Francia, aquí se la puede ver en alguna película. También a partir del estereotipo, bueno, pues del escritor medio atormentado, muy moral, pero luego pues lleva años engañando a su mujer, usa todas sus relaciones como materia para sus ficciones, que en esto es un guiño de Assayas a Woody Allen, según el propio Assayas, y a alguna de sus películas donde también sucede esta relación entre realidad y ficción. De hecho, la película en Estados Unidos, el título no fue Dobles Vidas, que es también en francés, sino no ficción, enfatizando mucho ese juego con la realidad y la ficción a la hora de crear algo y cómo puede influir en un momento dado en las personas que se ven, aunque con el nombre cambiado, introducidos en esa ficción y de hecho en la película, como habrán visto, pues tiene momentos que se usan de manera sutil y con bastante elementos cómicos, como por ejemplo con el cambio que me parece muy significativo que le cambia el momento del cine de haber estado viendo Star Wars en la realidad a tener que ser Michael Haneke en la novela
Creo que eso también es un comentario bastante irónico de Assayas, de cómo hasta cierto punto una intelectualidad, esta intelectualidad burguesa y sobre todo a lo mejor muy afrancesada, es capaz de ir a ver una película de la Guerra de las Galaxias, pero a la hora de escribir tiene que decir que era la cinta blanca de Haneke para que no piensen que se va a ver cine comercial norteamericano. Yo ahí creo que, bueno, pues a Assayas, como comentaba antes, pues se le ve muy reflejado en todo lo que cuenta la película, aunque él sea cineasta, conoce bien el mundo de los libros y sobre todo creo que bueno, pues, autorreflexiona sobre su propia posición y hacia dónde la ha llevado, a lo mejor no tanto su trabajo como aquellos que, que bueno, pues han hablado de él y han intentado siempre meterle en ese circuito autoral del cual él bueno, pues intenta salir de alguna manera u otra y Dobles Vidas no deja de ser una película comercial, pero con un toque personal, que es lo que Asayas siempre ha intentado hacer. Y nada, como no, ya hemos agotado todas las preguntas y comentarios, con esto cerramos hoy este coloquio sobre dobles vidas y bueno, os vuelvo a invitar a que nos acompañen a partir del miércoles que viene con un nuevo título a las 7 de la tarde, como hoy, y aquí les esperamos online para seguir durante todo julio viendo este ciclo de comedia internacional. Así que muchísimas gracias. Buenas noches.